Bueno, en principio, ustedes ya se habrán dado cuenta, yo estoy habituado a las reuniones grupales, interpersonales y grupales. Y estoy habituado además a trabajar siempre con un pizarrón para concretar mis ideas por escrito, reiterar, establecer vínculos y conexiones, de tal manera que me siento un poco frustrado en este tipo de relación que no manejo bien, ¿no? Espero que esta frustración no se traduzca o que no les llegue también a ustedes. En todo caso, se plantearon dos temas como alternativos y yo los sumé los dos, puesto que están totalmente vinculados. El primero era comunicación participativa y gestión estratégica en la construcción ciudadana. Lo primero que tengo que advertir aquí es que la comunicación o es participativa o es uno de los capítulos que mencioné en la conferencia pasada, o desinformación o manipulación. Si realmente es comunicación, tiene que ser participativa. Eso significa que si se quiere hacer comunicación, realmente comunicación, estar juntos. Y yo no sé si entre los oyentes habrá algún creyente católico. Yo no soy creyente, pero conozco la religión católica y la comunión era el proceso que en tiempos en que los cristianos eran perseguidos, se reunían en las catacumbas para compartir. Era el momento de hacer juntos, comunicar. Cuando alguien envía un mensaje y los demás están callados y se limitan a dejarse sorprender por ese mensaje o simplemente no oírlo, no es comunicación, es manipulación o desinformación. Solamente hay un caso en el cual puede haber un tipo de mensaje que, aun no siendo de comunicación totalmente, es útil para todos los que participan en el proceso. Son los mensajes de información, en los cuales sí puede haber un solo emisor y múltiples receptores, pero el mensaje solo será útil y llegará y cumplirá su función si el emisor ha construido sus mensajes teniendo en cuenta los parámetros que definen un mensaje de comunicación. Que los contenidos sean de interés del destinatario, que los códigos con que se expresa sean los que maneja el destinatario, que el nivel inicial sea el del destinatario, que la estructura de relato facilite al destinatario del mensaje de información su comprensión, que el instrumento utilizado sea el más adecuado a los contenidos y al destinatario, que el tratamiento que se le dé con ese instrumento sea un tratamiento que facilite la percepción e incremente la relación señal-ruido, por lo menos por encima de 60 dB. Y por último, que el momento en el cual se emite el mensaje de información sea un momento adecuado para que los destinatarios del mensaje puedan recibirlo. Quiero decir que los mensajes de información pueden ser tratados con todas las características de un mensaje de comunicación. Ahora bien, si no es así, los mensajes no son comunicativos. Son mensajes de información apenas, fundamentalmente son mensajes de desinformación y de manipulación. Ahora bien, cuando se habla de gestión estratégica de la comunicación para la construcción de ciudadanía, yo tengo algunos reparos a alguno de estos términos. Por ejemplo, cuestiono que se hable de construcción de ciudadanía. Fíjense, cuando alguien tiene buenos modales, decimos que es muy urbano. Hablamos de urbanización
como de un proceso de mejora de las condiciones ambientales en que vive una población. Hablamos de ciudadano como el hombre con plenos poderes, pero eso deriva de el hombre que habita en la ciudad. Y yo creo que cuando hablamos de la sociedad tenemos que tener en cuenta los ciudadanos y los hombres rurales. Son tan importantes como los ciudadanos. Fíjese, son importantísimos por una primera razón. Son los que nos dan de comer. Es cierto que ya hay fábricas de pollos, hay fábricas de cerdos, con todos los desastres que acompañan ese tipo de industrias, que tratan la materia biológica como si fuera materia inerte. Pero, evidentemente, el gran porcentaje de lo que comemos es de producción agropecuaria en condiciones naturales. Hubo un estudio hecho por la CEPAL hace varios años que demuestra que el feijoao, el poroto, que es la base del consumo alimentario brasileño, el 80% son los excedentes que vuelcan al mercado los llamados productores de subsistencia. Y gran parte del café que exporta Colombia es producido por estos mismos pequeños productores. Pero cuando hablamos de ciudadanos, hablamos de agrupaciones de no menos de 2.500 a 5.000 habitantes. Esos ya son ciudades. Y nos olvidamos de las pequeñas comunidades de 10 a 2.000 habitantes que son eminentemente rurales. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque en el campo de la comunicación debemos ser claros y conscientes de que toda palabra conlleva detrás una filosofía, una ideología, y las palabras que usamos deben ser usadas con mucho cuidado para no generar equívocos. Cuando hablamos de ciudadanía, corremos el riesgo de que se piense solamente en el habitante de la ciudad. Yo prefiero hablar de las personas, y con las personas incluyo a todos los habitantes de una región, de un país, de lo que sea. Pero en todo caso, cuando se habla de gestión estratégica de la comunicación para estas personas, lo que hay que pensar fundamentalmente es que estamos viviendo una época de cambios acelerados e intensos, y que la única forma de que la gente, de que las personas puedan enfrentar satisfactoriamente esos cambios tan rápidos y violentos es disponiendo de 3 elementos básicos: información para ser sensible a los cambios y poder tomar decisiones oportunas frente a los cambios, educación para modificar sus actitudes y aceptar los cambios o ser crítico de los cambios, pero personalmente, por cuenta propia. Eso requiere procesos de educación. Y por último, para tener las conductas que permitan responder a estos cambios de manera satisfactoria para las personas, estas personas tienen que tener capacitación, es decir, información, habilidades intelectuales proporcionadas por la educación y destrezas psicomotrices proporcionadas por la capacitación. De nuevo, el viejo dicho que escuché en el altiplano: si lo oigo me olvido, si lo veo me acuerdo, si lo hago lo aprendo. La forma de demostrar, hay solamente 2 momentos o 2 maneras de demostrar que se conoce y se maneja un tema. La primera es compartiéndolo con otros, comunicándolo. Hay que saberlo para poder comunicarlo. La segunda es llevando ese conocimiento a la práctica para modificar la realidad que nos rodea, es decir, haciendo. Por lo tanto, información, educación y capacitación son vitales como elementos
de gestión, estrategia de la producción y uso de mensajes. Fíjense, hace algunos años pensé que no tendríamos que hablar de comunicación, sino que tendríamos que hablar de mensajerismo, inventando un neologismo brutal, mensajerismo, y hablar de mensajes y tipos de mensajes más que de comunicación, y englobar en comunicación la incomunicación, la desinformación y la manipulación, porque no son comunicación realmente, no es estar juntos, sino oprimir, avasallar, imponer al otro nuestras propuestas. Bien, si hablo de gestión estratégica, en la construcción, de nuevo, en la construcción de las sociedades, no de la ciudadanía, sino de las sociedades, estos tres tipos de mensajes, información, educación y capacitación, son sustantivos. ¿Por qué? Porque los tres mensajes ayudan a compartir saber, y el saber, como integración de elementos de la sabiduría tradicional y elementos del conocimiento científico moderno, es el único insumo para la construcción de sociedades mejores, más justas, más equilibradas, más sustentables. Este insumo es el único insumo que no se agota al usarlo, sino que crece con el uso. Además, tiene otra característica: es el único insumo que no es expropiable. A nadie podemos expropiarle lo que tiene en la cabeza. Eso es inexpropiable. Estas dos características hacen del saber un insumo fundamental para la gestión estratégica de la comunicación para la sociedad. De nuevo, no hablo de comunicación social, porque la comunicación o es un hecho social o, bueno, ya sabemos, cuando alguien comienza a hablar solo, necesita tratamiento psiquiátrico, ¿no? La comunicación siempre será social. Si no es social, no es comunicación, es delirio. Entonces, digamos, la comunicación, dije al principio, necesariamente, si es comunicación, tiene que ser participativa. Y la comunicación, para serlo, tiene que ser social. No puede ser un simple sistema de autorreflexión. Uno puede dialogar consigo mismo, uno puede pensar acerca de las cosas. Esto es reflexión, pero no es introspección, pero no es comunicación. La comunicación comienza cuando manifestamos opiniones, conocimientos, información a otro o a otros. Ahí empieza la comunicación, cuando el intercambio de mensajes es un hecho social. Si no, no hay comunicación. Ahora bien, la gestión estratégica de los sistemas, porque también podemos definir, la comunicación como la producción, conservación, reproducción de mensajes. Esa también es una definición operacional de la comunicación. Producción, procesamiento, conservación y reproducción de mensajes. Y lo que estamos haciendo aquí, estamos dando un mensaje que espero sea discutido, analizado, contradicho por aquellos que lo están recibiendo, para poder responder a esas contradicciones, a esos cuestionamientos, para llenar vacíos en mi exposición y además para mejorarla. Uno de mis axiomas de trabajo es que cada clase, cada conferencia, cada curso tienen que ser mejor que los anteriores y peor que los siguientes. De no ser así, es que me quedé anquilosado. ¿Y por qué tiene que ser mejor que los anteriores? Porque cada conferencia, cada curso, cada clase
me realimentan, si hago comunicación, con los participantes, sean alumnos o sean participantes en una conferencia. Y esa realimentación, esa contradicción, esos cuestionamientos de los participantes son los que me obligan a buscar nuevos argumentos, a cambiar mis tesis, a mejorarlas, a tornarlas más adecuadas y más idóneas para el momento que estoy viviendo. De tal manera que por eso planteo que cada curso tiene que ser mejor que el anterior y peor que el siguiente. Si no, es que me quedé, me anquilosé. Si tengo que repetir 2 veces el mismo curso, es que no aprendí nada. La otra razón por la cual cada curso tiene que ser mejor que el anterior y peor que el siguiente es porque las ciencias, las llamadas blandas, sociales, las duras, matemáticas, física, química, biología y geología, ciencias naturales, están en constante evolución. Incorporan nuevos elementos a partir de las investigaciones que realiza mucha gente. Por lo tanto, el campus de conocimiento que necesitamos compartir con otros sujetos de la sociedad está cambiando constantemente. Yo no puedo enseñar hoy lo que aprendí de comunicación hace 40 años, porque en estos 40 años ha habido muchos cambios, muchos aportes y de muy diversas disciplinas, porque hay algo que tenemos que tener en cuenta. La comunicación es una ciencia social, pero es una ciencia social que utiliza como soporte varias otras ciencias sociales: antropología, lingüística, sociología, psicología, y utiliza ciencias del otro campo. Utiliza la neuropsicobiología, utiliza la lingüística tal como la plantea Chomsky, utiliza matemáticas a nivel básico, elemental, pero usa matemáticas, física. Del campo de la física, cuando trabajamos con instrumentos, necesitamos manejar elementos de la física, óptica, acústica y electromagnetismo, los elementos básicos, porque o nosotros manejamos los instrumentos conociendo cómo operan, o los instrumentos nos manejan a nosotros. Eso es muy claro. Necesitamos conocer. Cuando hablamos de instrumentos, en mis cursos hablo siempre de conocimiento, manejo y uso. El conocimiento son los elementos básicos en que se basan los instrumentos que utilizamos. El manejo son las destrezas en el manejo de los equipos que se adquieren con la práctica. Y el uso es ya darles a estos instrumentos, cuyos principios y por lo tanto potencial y limitaciones conocemos, y somos capaces de manejarlo con soltura y no depender del instrumento, sino ponerlo a nuestro servicio, podemos darle el uso comunicativo que deseamos. Y aquí me fui por las ramas, pero creo que esas cosas hay que decirlas en algún momento. En todo caso, la gestión estratégica de la comunicación para la construcción social requiere de estos 3 tipos de mensajes. El problema es que cuando hablamos de construcción social, de nuevo, tenemos que definir qué sociedad es la que queremos construir. Sabemos por experiencia que la sociedad en que vivimos es una sociedad desequilibrada, una sociedad injusta, una sociedad arbitraria. Y lo que queremos, al menos yo, y es lo que planteo a mis alumnos, es construir una sociedad más equilibrada, más justa, con más libertad, donde haya no solo respeto, sino que se cultive la diversidad como elemento básico de la calidad de la vida humana. Una sociedad en la cual se trabaje en función de la cooperación y no de la competencia.
en una sociedad donde haya emulación, no competitividad, una sociedad donde se le reconozca a la mujer el papel que le corresponde y que le hemos negado. Dicho sea de paso, a este juego de inferiorización de la mujer se presta la mujer cuando educa a sus hijos, porque finalmente la mayor responsable de la educación de los machistas es la mamá que los educa, seamos claros. Los hombres aprovechamos ese machismo para disfrutar y usufructuar de nuestro poder sobre una mujer a la cual hemos inferiorizado con su ayuda. Está claro esto. Tenemos que darle a la mujer el papel que corresponde. Y el papel que le corresponde a la mujer se ve muy claro en estos momentos con esta pandemia. Fíjense, un acontecimiento que afecta a todas las sociedades, a todos los países del mundo, ¿no? Y que es encarada en diversos países con diversas estrategias. Y da la casualidad de que en los países en los cuales las estrategias son encabezadas por mujeres, son los países que han tenido más éxito en la lucha contra la pandemia. Ver lo que sucede en Nueva Zelanda, lo que sucede en Alemania, lo que sucede en Islandia, etcétera, etcétera. Es decir, la mujer es mucho más solidaria que el hombre. Tiene que serlo, porque es la madre de nuestros hijos. Y para ella el cariño por los otros seres humanos es muy superior a la animadversión o el antagonismo. El hombre que no lleva al hijo en el vientre puede ser cruel con otros hombres y con las mujeres. A la mujer le es mucho más difícil ser cruel con sus semejantes, hombres y mujeres, porque los llevó en su vientre. Y eso condiciona una relación social diferente de la mujer y del hombre con las demás personas de la sociedad. En este momento, con la pandemia, construir ciudadanía es generar, inducir, con la explicación correspondiente, conductas que permitan frenar la pandemia hasta que el virus mute. Creo que esa va a ser lo que va a suceder. El virus va a mutar y se van a atenuar sus consecuencias, aunque puede haber rebrotes de virus mutantes más agresivos, pero la tendencia va a ser: el virus es un parásito y si mata a su huésped, él también se muere. Finalmente, por selección natural, los virus que no matan a su huésped, que pueden convivir con él, van a sobrevivir más que aquellos que eliminan a su huésped, del cual dependen para sobrevivir. Esto es posible que se produzca en un plazo de 3 a 6 meses. Pero fíjense, en Corea del Sur, donde tuvieron una estrategia muy cuidadosa, fundamentalmente de información, y en base a la información obtenida de los sujetos, definir medidas que frenaban el contagio. Cuando creyeron que ya estaba manejado, empezaron a abrir los márgenes de libertad que habían estado limitados. Resultado, en las escuelas en la periferia de Seúl ha vuelto a recrudecer el virus, la pandemia, y han tenido que volver a cerrarlas. ¿Para qué hablar de países que se rieron del virus, como la Gran Bretaña, Brasil o Estados Unidos, que son los 3 países que, por haberse reído de la enfermedad y no haber tomado medida alguna más que dejar a la gente librada a su suerte, son los que más víctimas presentan en la actualidad? El país con más víctimas es Estados Unidos, el segundo, la Gran Bretaña, el tercero, déjenme recordar, Italia, el cuarto, Francia, el quinto, Brasil, el sexto, España. Es decir, países en los cuales o había mucho tránsito de gente, turismo, turistas que iban y venían a gran velocidad,
y en plazos cortos. Y países que desatendieron la epidemia desde el primer momento y dijeron que era una gripecita, cualquier cosa, son los que tienen más víctimas en la actualidad. ¿Por qué? Porque no ha habido un buen manejo comunicativo, no ha habido información fidedigna y adecuada, no ha habido educación para tener actitudes positivas y no ha habido conductas que permitan frenar la epidemia. Para que se entienda más esto, yo cuando puedo uso el humor en mis cursos, porque el humor es una muy buena herramienta pedagógica. Cuando trabajaba en un proyecto de población de las Naciones Unidas, a través de la FAO, era un proyecto financiado por el Fondo de Población, y el Fondo de Población se ocupa fundamentalmente de embarazo adolescente, migraciones, todo ese tipo de cosas. Y el chiste que me contaron a poco de empezar a trabajar es el de la muchacha que llega al médico porque tiene mareos y vaídos y hasta vómitos y que quiere saber qué es lo que tiene. El médico la revisa y le dice: señora, usted está embarazada. La muchacha se levanta y dice: imposible, doctor. Yo soy soltera y nunca he estado, no puedo estar embarazada. Pero, mire, lo siento, pero déjeme, la reviso de nuevo. La revisa y usted está embarazada de 3 meses. A ver, dígame, ¿cómo fue la cosa? Dice: bueno, sí, empecé a tener un novio. Aquí en Chile le llaman pololear, esa etapa de noviazgo, por el mosquito, el insecto ese que gira alrededor de la luz, así como el niño circula alrededor de la muchacha cortejándola. Bueno, esta niña tuvo un novio. Lo comentó con sus amigas y las amigas le dijeron: mira, es posible que si tienes un novio vayas a tener relaciones sexuales con tu novio. Y bueno, y el riesgo que corres es quedar embarazada. Tuvo información y quedó advertida del riesgo que corría. Y además, la sociedad le decía que no era conveniente quedar embarazada estando soltera. Es decir, tuvo educación, lo que generó una actitud de precaución con respecto al embarazo. Y entonces le dice el médico: bueno, consulté con mis amigas y mis amigas me dijeron que existía la píldora y que si tomaba la píldora no iba a quedar embarazada. Y desde entonces tomó la píldora. El médico la mira y dice: pero ¿está segura que toma la píldora? Pero, a ver, ¿cómo la toma? Bueno, cada vez que hago el amor con mi novio, me tomo una píldora. Había tenido información, había tenido educación, pero no había tenido capacitación. No sabía cómo usar la píldora. Perdón, el chiste era que le daba la píldora al novio, por otra parte, ¿no? No que la tomaba ella, sino que se la daba al novio. Y esos 3 elementos, información, educación y capacitación, son vitales para enfrentar la pandemia. Vitales. Y forman parte de la construcción de ciudadanía. Tal como me pidieron, yo diría de construcción de una sociedad. Porque si no controlamos esta pandemia, va a haber cambios negativos. Todavía no es muy significativa en términos absolutos. En el año 1918, una ola de gripe que llegó de Estados Unidos a Europa, fíjense, y curiosamente fue bautizada como la gripe española, cuando en realidad venía de Estados Unidos. En fin, por algo será. En la gripe española se calcula que causó 50 millones de muertos. En estos momentos parece que no se va a llegar a esas cifras por los avances de la medicina. Pero de nuevo, la medicina curativa es mucho más cara
mucho más costosa y mucho más ineficiente que la medicina preventiva. No sé si ustedes conocen cómo operaba el viejo sistema de la medicina tradicional china. Una familia, y eran familias extensas, 20, 25 miembros de la familia, tenía un médico de familia y semanalmente le pagaba a este médico una suma que dependía de la cantidad de miembros de la familia. Pero en cuanto un miembro de la familia se enfermaba, dejaban de pagarle. Quiere decir que en este caso los intereses del médico y de la familia eran congruentes. La familia quería estar sana y el médico quería mantenerla sana para que le pagaran, porque si se enfermaba un solo miembro, dejaban de pagarle. En la medicina actual, ya no hay familia extensa, tenemos familia nuclear apenas. En la sociedad moderna, el médico vive de la enfermedad, no de la salud. Le conviene que se enferme toda la familia, porque él gana dinero curando enfermos, no manteniéndolos sanos, sino curándolos de la enfermedad. Se dan cuenta que aparece un conflicto de intereses. La gente quiere estar sana, pero el médico necesita que se enfermen porque gana al curarlos, no al mantenerlos sanos. Bueno, ese es uno de los problemas que vamos a enfrentar si no controlamos esta pandemia. Pero ¿qué es lo que vemos en la pandemia? Hay una serie de elementos que no son analizados por los medios masivos, que se autotitulan de comunicación. Fíjense, ¿han leído ustedes o han oído en alguna radio o visto en alguna emisora de televisión un análisis serio del papel que cumplen las grandes ciudades en la diseminación de la pandemia? Ninguno. Y las grandes ciudades son el cáncer de la sociedad moderna, pero no hay la menor crítica a este crecimiento más que exponencial de las ciudades. La primera vez que viajé a México, México tenía 4 millones de habitantes. Era el año 1966. En estos momentos México, no el Distrito Federal, sino toda la conurbación, tiene más de 30 millones de habitantes. Sao Paulo, 22 millones de habitantes. Santiago de Chile, en el 66, tenía 2 millones de habitantes. En la actualidad, 7 millones de habitantes. Fíjense, en América Latina, Argentina, Chile, Perú y México, sus capitales y los conurbados de las capitales tienen entre el 25 y el 33% de la población total del país y en general manejan entre el 25 y el 40% de la economía total del país. Es una aberración total. No hay forma. Yo esto lo aprendí la primera vez, lo percibí sensorialmente en Perú. Estábamos haciendo un curso sobre piscigranjas. Fue una época que en la FAO se dio por supuesto que si le enseñábamos a la gente a hacer piscigranjas y a criar truchas, íbamos a mejorar su dieta proteínica. Entonces hicimos un magnífico curso de cómo hacer una piscigranja. Lo llevamos a la sierra, creo que lo aplicamos en principio en Huancayo y en Huancavelica. Y se construyeron 4 o 5 o más criaderos, piscigranjas, para criar trucha. Las condiciones eran adecuadas, aguas cristalinas, limpias, frías y además en las ciudades una gran apetencia por la trucha como comida, como comestible. Después de haber dado el curso en una comunidad, siempre volvíamos a esa comunidad para ver qué había pasado. Y cuando volvimos a una de ellas, nos encontramos con 2 sorpresas. La primera, nos habíamos olvidado de que la trucha es carnívora. Vive comiendo insectos
larvas u otros animales marinos de la zona donde vive la trucha. Entonces, cuando en esa comunidad ya habían terminado con todos los perros de la comunidad para alimentar la pista y granja, tenían su primera cosecha y como era un animal que nunca había comido, no formaba parte de su dieta habitual. Resultado, bajaban al pueblo, vendían la trucha y compraban fideos. Con lo cual, su dieta proteínica no mejoró para nada en absoluto. Bueno, metidas de pata de esas son frecuentes. Entonces nosotros tenemos que informar a la gente conociendo su realidad para no hacerle propuestas que sean rechazadas culturalmente. Porque ahí hay un problema, el rechazo cultural. 1. Sequía de 8 años. Una ONG diseña un molino de viento hecho con un barril de petróleo cortado por la mitad, como aspas que recibían el viento y le hacían girar, y con madera de la zona se hacía el eje, el émbolo y sacaba agua de 7-8 metros de profundidad. Magnífico, era la solución para la sequía. Vamos a una comunidad, damos el curso, se construye el pozo, se construye el extractor, el molino y el extractor de agua y nos vamos tan contentos. Volvemos 6 meses después, no se estaba usando el pozo y no se había hecho ninguno más. Te preguntamos qué es lo que pasó. Y después de mucho charlar, un viejo nos dice, mire, ingeniero, es que aquí no amarramos a Huayna Muruna, no amarramos al dios de los vientos. Habíamos tropezado con la cultura propia de ese grupo y no le habíamos explicado que no amarrábamos al viento, sino que lo hacíamos pasar por donde necesitábamos. Y esa falta de explicación inhibió totalmente el efecto del trabajo que habíamos realizado. Entonces, si queremos combatir, enfrentar la pandemia, tenemos que fabricar mensajes de información que informen de lo que es, que informen de lo que es un virus, de que el virus no es visible, pero que igual causa efectos. Informar muy bien de cuáles son los síntomas que nos deben conducir a una consulta médica. Informar muy bien de las precauciones que hay que tomar, como lavarse las manos durante un lapso prolongado, 20 a 40 segundos por lo menos, elimina los virus. Y explicar por qué. Porque el jabón los mata. No vale la pena explicar que los mata porque cambia el grado de acidez. Ya eso sería entrar a un nivel de explicación que no tiene valor de uso. Basta que sepan que lavarse las manos mata los virus. Hablar además de que a qué distancia se puede proyectar la saliva que lleva virus y si hay alguien a esa distancia, al respirar va a ingerir esos virus y se va a contagiar. Explicar lo que es contagio, cuál es la distancia social mínima que tenemos que mantener. Esa es información básica. Y con respecto al tratamiento, por el momento, dado que no hay vacuna, el mejor tratamiento es, primero, el aislamiento para que no contagie a otros miembros de la familia. Y a continuación, la deriva al centro hospitalario más próximo para que ahí se le haga el tratamiento más adecuado. Que dicho sea de paso, no hay tratamiento. Simplemente aquellos que ven los pulmones muy afectados, se les alivia. Eso usando respiración artificial, es decir, haciéndole inhalar el aire forzosamente o en lugar de aire oxígeno, que es mucho más fácil y más viable, ¿no?, para mantener el cuerpo oxigenado y la sangre oxigenada, ¿no? Pues esa es la información que tenemos que dar. Educación, bueno, educación
el respeto por los demás, mantener la distancia social necesaria, el aislamiento cuando hay un enfermo para no contagiar a otros. En cuanto a capacitación, solamente la higiene y la distancia. No hay otro elemento de capacitación. Y esas son las funciones sociales que puede cumplir un sistema de comunicación que quiere ayudar a combatir la pandemia. Y eso empieza por explicar qué quiere decir pandemia. Porque se habla de la pandemia y la mayor parte de la gente no tiene la menor idea de lo que es una pandemia. Epidemia, algo más se sabe, ¿no? Sobre todo en el área rural, donde a veces hay una epidemia de sarna o una epidemia de langosta. Pero explicar qué significa pandemia. Es una epidemia de diseminación masiva en grandes extensiones hasta llegar a nivel mundial. Eso es una pandemia. Cada vez que empleamos un término nuevo, poco frecuente, tenemos que explicarlo. Y tenemos que justificar las recetas que damos, explicando no solamente el cómo hacer las cosas, sino es el cómo técnico, sino que hay que explicar el porqué científico del cómo técnico. Si no, me limito a amaestrar animales. Y es posible que si me hacen caso, si tengo bastante poder y me hacen caso, van a cumplir las órdenes que yo les doy. Pero porque les doy las órdenes, no por convencimiento propio, porque saben el porqué del cómo les estoy diciendo que tienen que comportarse. Entonces, un sistema de comunicación que potencie la ciudadanía tiene que ser un sistema de comunicación demitificador. Y en esta época de pandemia, lo que hay que demitificar desde raíz es la pandemia. Y tiene que haber claridad. Desde luego, uno puede aprovechar para ciertos segmentos de la sociedad en decirles que en la existencia de una pandemia, en este caso, tuvo un papel importante las grandes ciudades, un papel importante los viajes muy rápidos. Los primeros grupos atacados por el virus fueron los grupos de medio y alto nivel socioeconómico, los únicos que pueden hacer turismo viajando en avión. Pero después, toda la gente de la clase de bajo nivel socioeconómico que va a trabajar a esas casas se contagió. Y ahora lo principal de la pandemia está en las zonas más pobres y más desprotegidas y desposeídas. Han sido contagiados por los que más tienen. Son ellos los que más sufren hoy la pandemia. Porque además el primero tiene recursos como para enclaustrarse, hacer una cuarentena y estar 2 o 3 meses aislado sin problema. Pero el otro, que se gana la vida día a día, se encuentra, bueno, aquí aparecieron unos carteles que decían: prefiero morir de COVID a morir de hambre. Tan duro como eso. Entonces, hay que informar a la población para que la población exija a sus respectivos gobiernos la alimentación básica necesaria mientras dure la pandemia. Esa es una obligación de los gobiernos, la protección de la sociedad. Resulta que ya se han marcado sumas para salvar grandes empresas. Las líneas aéreas ya en 3 o 4 países han recibido recursos. Otras grandes industrias han visto bien recibidas sus solicitudes en principio les han permitido echar a la gente a la calle. Pero el ciudadano, las personas de a pie, la mayor parte de nosotros no tenemos esos recursos. Es el momento en que el Estado debe cumplir su función de proteger la vida de sus ciudadanos, de todas las personas que constituyen la sociedad. Porque además,
si no se cautela la salud, la economía se va a ir al diablo, de todas formas. Porque incluso esos que piden protección, las grandes empresas que piden protección y quizá la van a conseguir, se van a quedar sin clientes para sus productos. De manera que o se salva a la población o la crisis es inevitable. Todo esto hay que discutirlo con la gente. Discutirlo significa hacer mensajes, formar grupos de discusión, obtener información de donde es posible y pensar por cuenta propia. Pensar por cuenta propia en las cosas que no se están haciendo y que habría que hacer. Pensar por cuenta propia en dónde están las trabas para mantener a la población en buen estado de salud. ¿Qué costos hay que pagar? Y es muy sencillo. Bastaría comparar esos costos con los costos del presupuesto bélico de cada uno de nuestros países. Miren, no lo tengo aquí. Si me espera un instante, les voy a traer unas cifras, las dejé en una libreta con la que estaba preparando la exposición. 30 segundos y vengo con esa información. Perdone, son dos informaciones. Una de ellas es notable. La pueden buscar en la red, la van a encontrar. Las 10 personas más ricas del mundo son un francés, un español y el resto, los otros 8, son estadounidenses. 3 de ellos, los dueños de Walmart. Seguro que hay algún supermercado en Perú vinculado a Walmart o de Walmart directamente. Estos 10 tenían una fortuna de 694.000 millones de dólares. Es decir, un promedio de 70.000 millones de dólares per cápita. Pero resulta que del 26 de marzo al 26 de mayo, los 25 personas más ricas del mundo se enriquecieron, añadieron a sus fortunas 255.000 millones de dólares. Entonces, que nadie me diga que no hay dinero para encarar estos problemas. Hay dinero de sobra, simplemente está en las manos de muy pocos. Este era un dato. Y el otro es el dato que compara el año 2000 con el 2002. Son cifras viejas, tendría que actualizarlas y luego voy a buscar la actualización. En el año 2000 murieron en las guerras de baja intensidad 310.000 personas y en el año 2002 172.000. El crimen, los crímenes cometidos mayoritariamente en las grandes ciudades, la criminalidad en el campo es mucho menor, es robo y nada más. En el 2000, 520.000 muertos por crímenes. En el 2002, 569.000. Suicidios. En el 2000, 815.000 suicidios. En el 2002, 873.000. Y accidentes automovilísticos, muertos por accidentes automovilísticos, muertos. En el año 2000, 1.260.000 muertos. En el año 2002, 1.354.000 muertos. Es decir, en el 2002, los muertos en guerras por crimen, suicidios y accidentes automovilísticos eran 2.905.000 personas. Y en el año 2002 subieron a 2.964.000 personas. Al lado de eso, si en esta pandemia mueren 500.000 personas, evidentemente
son cifras ridículas al lado de estas que mencioné. Pero además, uno de los trabajos que les hago hacer a mis alumnos es que averigüen datos de 2 docenas de países. Países llamados desarrollados, países intermedios y países subdesarrollados. Y alguno de los datos que pido es presupuesto militar. Y luego presupuesto militar per cápita, es decir, cuánto de ese presupuesto militar paga cada ciudadano. Resulta que el presupuesto militar más grande del mundo es el de Estados Unidos. En la última cifra que tengo, creo que es de hace 2 años, 670.000 millones de dólares. Esa es la cifra militar, pero es mucho mayor porque están financiando investigaciones con fines militares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el presupuesto confesado abiertamente, 670.000 millones de dólares. 310 millones de habitantes. China, 1.400 millones de habitantes, presupuesto militar, 70.000 millones de dólares. Pero uno lee los medios y parece que la gran agresora es China, no Estados Unidos. Al no tener información fidedigna que podamos comparar entre diversos países, tenemos una visión errada. Y fíjense, lo que nos dan con mucha frecuencia son datos, pero no información. Mi hijo, el informático, me enseñó la diferencia entre datos e información. Para que los datos sean información, tienen que reunir ciertas condiciones o ser procesados de cierta manera. Primero, para que los datos sean información, tienen que llegar oportunamente y no post-mortem. En segundo lugar, para que los datos sean información, tienen que ser fiables o tienen que explicitarnos el porcentaje de error de esos datos para construir información. Tienen que ser accesibles. De nada me sirven los datos que están en un disco duro, no sé dónde. Necesito datos en mi disco blando. Si no son accesibles, son datos, pero no información. Tienen que ser inteligibles. Ustedes se han preguntado por qué en países en los que la mayor parte de la población es rural, uno lee los diarios de las ciudades y hablan de cualquier cosa menos de lo rural. ¿Y por qué el campesino, aunque haya aprendido a leer y escribir, es analfabeto funcional? Bueno, parafraseando a García Márquez, yo digo que el campesino no tiene quien le escriba. Y como nadie escribe para él, el campesino, que es inteligente, se olvida de leer, evidentemente, porque nadie le escribe. Entonces tenemos que hacer que los datos sean inteligibles, además de accesibles y fiables, inteligibles para el destinatario de esa información, para que los datos sean información. Además, tienen que ser procesables. Es decir, el que recibe los datos tiene que poder procesarlos para sacar conclusiones por cuenta propia y no las que le dan. Y por último, y esto resume todo, tienen que tener utilidad.